Adelante. ¿Ya? ¿Ya está, Gilmer? Ya, Entonces, control L, ¿verdad? Command R, sí. Para hacerla grande, ¿no? Command L, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿ya comienzo? Sí, por favor, adelante. Ok, bueno, buenos días a todos. Entonces, voy a comenzar la segunda sesión del curso de epidemiología matemática. Agradezco a Humberto, a Gilmer y a Jesús por la invitación y la oportunidad de estar aquí virtualmente con ustedes. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de modelos para cuando se tienen poblaciones heterogéneas que están compartiendo una infección. ¿Qué quiere decir esto? Sí, pues enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, como el papiloma humano, el SIDA. Entonces, en este tipo de modelos tenemos compartimentos tanto de mujeres y hombres, y bueno, puede ser de homosexuales también, ¿no? Pero solamente aquí voy a presentar un modelo en donde los compartimentos solamente son de mujeres y hombres. Otro tipo de modelos de poblaciones heterogéneas son enfermedades de transmisión por vectores, en las cuales pues, puede ser el dengue, el chagas, fiebre amarilla, etcétera, donde la infección se transmite entre el vector, que pueden ser mosquitos, pulgas y otro tipo de insectos, y humanos. Entonces, aquí tenemos modelos comportamentales de las dos especies, tanto los humanos como los vectores. Y también se tienen poblaciones heterogéneas cuando se estudian enfermedades que se transmiten entre poblaciones que viven en diferentes localidades, ¿sí? O sea, que se llaman modelos metapoblacionales. Bien, entonces nosotros en esta charla vamos a mostrar un modelo, vamos a ver un modelo de transmisión sexual. En este caso, dividimos la población de mujeres y hombres sexualmente activos en mujeres susceptibles y hombres susceptibles, denotados por SF y SM, mujeres infectadas y hombres infectados, denotados por IF e IM respectivamente, mujeres recuperadas y hombres recuperados, denotados por ZF y ZM respectivamente. Ahora, tanto las mujeres y los hombres susceptibles, se infectan a tasas que voy a llamar como beta F barra y beta M barra, y ambas tasas dependen de las parejas sexuales por año. Ajá, o sea, cuántos cambios tiene. La probabilidad de infección hombre-mujer, ¿sí? Y la probabilidad de infección mujer-hombre. Uh-huh. Entonces, con estas suposiciones, tengo un modelo, ajá, en el cual estoy considerando, ¿sí? Los susceptibles, ¿sí? Que ingresan a una tasa constante, ajá, a su vida sexual activa, ¿sí? Se pueden infectar, ¿sí? Eh, por contacto con un hombre infectado a una tasa proporcional al producto de las mujeres susceptibles, ¿sí? Y hombres infectados, ay, perdón, ¿sí? Y, y también pueden, bueno, morir de causas naturales, ¿no? Los infectadas mujeres, sí, provienen de aquellas que se infectaron, de las susceptibles que se infectaron y se recuperan a una tasa gamma F y, y pasan a ser parte de las recuperadas. Ajá. Todas las clases están sujetas a una mortalidad natural. No estoy considerando la mortalidad debida a la infección. Para los hombres se tiene pues algo análogo. Entonces, este modelo
tiene un equilibrio libre de la enfermedad, ¿sí? Igualando el sistema de ecuaciones a cero y suponiendo que no hay infectados, obtenemos un equilibrio donde solamente hay susceptibles, ¿sí? Entonces tenemos, ¿sí?, esta cantidad de mujeres susceptibles, esta cantidad de hombres susceptibles, no tenemos infectados, ni mujeres ni hombres, y tampoco tenemos recuperados, obviamente, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo encontrar el número reproductivo básico? Si recuerdan, el número reproductivo básico es como el parámetro fundamental de los modelos comportamentales epidemiológicos, ¿sí? Este eh, número reproductivo para el modelo de Kerman y McHenry fue pues muy fácil de obtener de las ecuaciones, pero cuando tenemos ya más ecuaciones y tenemos varias poblaciones involucradas, ya no es tan sencillo, ¿sí? El número reproductivo básico, recuérdense, es el número de casos secundarios producidos por un infeccioso durante su periodo infeccioso. Y R0 se puede encontrar calculando los valores propios de la matriz jacobiana del sistema evaluado en el estado libre de enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Nosotros tomamos nuestro modelo comportamental, que es un modelo en ecuaciones diferenciales ordinarias, encontramos las soluciones de equilibrio haciendo las derivadas igual a cero, y calculamos el punto de equilibrio, ¿sí? Y después, usando la matriz jacobiana, o sea, podemos encontrar, ¿sí?, de las derivadas del sistema, podemos encontrar los valores propios, ¿sí?, asociados al punto de equilibrio, y si tienen parte real negativa, ¿sí?, todas las soluciones cercanas a ese punto de equilibrio, ¿sí?, tienden al punto de equilibrio. Bueno, hay otra forma de encontrar R0, ¿sí? Y esta forma es más general porque también se adapta a otro tipo de modelos, no solamente los modelos en ecuaciones diferenciales ordinarias de tipo comportamental. Esto fue desarrollado por Dickman y Hesterbeek. De hecho, este trabajo fue la tesis doctoral de Hesterbeek. Y entonces, en ese trabajo, ellos definen a R0 como el radio espectral del operador de la siguiente generación. Entonces, déjenme decirles cómo se puede encontrar el R0 de esta forma. Entonces, en los modelos comportamentales para la transmisión de una enfermedad infecciosa, tenemos compartimentos de enfermedad a los individuos correspondientes a individuos infecciosos, compartimentos de no enfermedad, susceptibles, recuperados, vacunados, etc. Entonces vamos a tener N compartimentos de enfermedad y M de no enfermedad. El modelo general lo podemos escribir, ¿sí?, como lo siguiente, ¿sí? Tenemos X barra, que es un vector con N coordenadas, corresponde a las poblaciones en los compartimentos de enfermedad. Y Y barra, con M coordenadas, corresponde a los compartimentos de no enfermedad, ¿no? Que serían pues los susceptibles, los recuperados, los vacunados, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que el cambio de los infecciosos pues va a estar dado por una función f que depende pues tanto de los infecciosos como de los no infecciosos, y es la tasa de nuevas infecciones en el iésimo compartimento de la enfermedad. O sea, f denota la tasa de nuevas infecciones en el iésimo compartimento de la enfermedad, cada una de estas coordenadas. Y b, ¿sí?, corresponde a los términos de transición de una clase a otra. O sea, cada BI corresponde la transición, ¿sí?, de una clase a otra, ¿sí?, y que puede ser esta transición por recuperación, muerte, etcétera, ¿sí? Y eso en los compartimentos de enfermedad. Entonces aquí tenemos, esto nos dice cómo se están infectando las poblaciones y esto nos dice cómo se están recuperando las poblaciones. Y tenemos también otro tipo de ecuaciones
que nos dan los cambios de las poblaciones en los compartimentos de no enfermedad, ¿no? Que serían donde tendríamos recuperados, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahora, si se cumplen una serie de condiciones que no voy a entrar en detalle, el sistema está bien planteado y existe un único punto de equilibrio sin infección, ¿sí? Denotado por X barra, coma cero, ¿sí? Ahora, lo que hacen Dickman y Hesterberg es construir lo que le llaman la matriz de la siguiente generación. Y esta matriz va a estar compuesta por la matriz de infección K, ¿sí? Así le llaman ellos, que es las derivadas, ¿sí? De F e I con respecto a YJ. O sea, yo tengo, ¿sí? Para la entrada de infección, ¿sí? Derivo con respecto, ¿sí? A los infecciosos y los calculo en el punto donde no hay enfermedad. Aquí, y son solamente susceptibles. Entonces, eso me va a decir cómo está creciendo la epidemia en cada compartimento de infección, ¿sí? Cuando tengo un infeccioso solamente y todos son susceptibles, ¿sí? Y luego también tomo la derivada de la matriz de transmisión. Entonces, el número reproductivo básico, ellos demuestran que se define como el radio espectral del producto de K por B a la menos 1. B a la menos 1 me va a dar las tasas de transición, ¿sí? De una clase a otra. Bueno, entonces vamos a dar un ejemplo, yo creo que va a quedar más sencillo así. Para el modelo de transmisión sexual, tenemos entonces, ¿sí? Los compartimentos en la matriz de transmisión, ¿sí? Voy a tener acá todas las infecciones que produce un infectado en la población de mujeres. Y acá todas las infecciones que produce una mujer en la población de hombres. ¿Sí? Acá tenemos ceros porque no hay transmisión hombre-hombre ni mujer-mujer. Uh-huh. Entonces, y en este caso, B, la transición va a ser gamma F más mu, o sea, es la recuperación de las infectadas mujeres más la tasa de mortalidad intrínseca. Y acá la tasa de recuperación de los hombres más la tasa de mortalidad de la población. Entonces, si yo tomo K, B a la menos 1, me queda esta matriz. Entonces, fíjense, acá tengo todas las infecciones que produce un hombre en la población de mujeres, ¿sí? Multiplicado por 1 entre gamma más mu. Pero 1 entre gamma más mu resulta ser el periodo infeccioso, ¿sí? En los hombres. Y análogamente, en esta parte, yo tengo todas las infecciones que produce una mujer en la población de hombres durante su periodo infeccioso, que es 1 entre gamma F más mu. ¿Sí? Entonces, lo que dicen Dickman y Hesterbrick es que de esta matriz, que es la matriz de la primera generación, cuando se da la primera generación de infecciosos, ¿sí? Porque aquí estamos introduciendo un infeccioso, digamos, en las poblaciones, ¿sí? Entonces, lo que tomamos es, tenemos que encontrar el radio espectral. ¿Cómo lo encontramos? Encontramos los valores propios de la matriz. Acuérdense que es tomando el determinante de la matriz lambda I menos esta lambda de la matriz de identidad menos esta matriz. Y haciendo eso nos queda esta ecuación y consideramos el valor propio más grande de todos los que tenemos. Aquí obviamente tenemos nada más dos valores propios. Uno es la raíz cuadrada, ¿sí? de este producto, y el otro es menos la raíz cuadrada. Entonces R0 va a ser la raíz cuadrada, ¿sí? De este producto. Fíjense que acá tenemos el producto de todas las infecciones, ¿sí? Que produce un hombre en las mujeres, y estas son las infecciones que produce una mujer en la población de hombres, ¿sí? Y esto de acá es la media geométrica,
¿sí? De esas dos cantidades. Entonces, la media geométrica, ¿sí? De estas dos cantidades es R0, ¿sí? Si se fijan, esto sería el R0 asociado a las infecciones hombre-mujer y es el R0 asociado a las infecciones mujer-hombre. Con la media geométrica de esos dos R0 es el R0 total. Si R0 es menor que 1, el equilibrio libre de enfermedad es localmente asintóticamente estable. Esto fue demostrado en general por Van den Driesche y su estudiante Watmore. Ahora, nosotros vamos a usar este tipo de modelos para evaluar el impacto de la vacunación en la prevalencia del virus del papiloma humano. Sí, este fue un trabajo que hicimos unas compañeras brasileñas, Francis Acevedo y Claudia Pio Ferreira, y es el que les voy a presentar a continuación. Entonces, déjame primero hablar un poco del virus del papiloma humano, ¿sí? Este virus se transmite sexualmente, de hecho se parece al coronavirus, ¿no? Un poco. Bueno, y es frecuente en individuos jóvenes sexualmente activos. Se estima que entre el 50 y 80%, ¿sí? de personas sexualmente activas podrían adquirir la infección. En general, las infecciones son asintomáticas, una buena parte de ellas, y autolimitadas, o sea, ya solitas desaparecen, aunque la recuperación puede llevar años. ¿Mm? Y sin embargo, se calcula que entre un 10 y un 20% de las infecciones persisten y están asociadas al desarrollo de cáncer cervical en mujeres. Entonces, por eso es importante tener un medio o una forma de eliminar este tipo de infección, ¿sí? Sobre todo porque pues, pone en riesgo la vida de las mujeres. Y bueno, entonces, desde hace tiempo, pues se han hecho vacunas contra el virus del papiloma humano. Y estas vacunas son de varios tipos, porque hay muchos tipos varios tipos de papiloma, y hay unas que protegen contra 2 tipos, otras que protegen contra 4 tipos y otras que protegen contra 9 tipos, ¿no? Hay unos tipos de papiloma que pues son muy ligeros, casi no producen problemas, pero hay unos que sí son muy severos. Entonces, ha habido varios esquemas de vacunación. Actualmente, hasta donde yo sé, se dan 2 dosis con un intervalo de 6 meses, tanto en mujeres como hombres. Antes solamente se daba a mujeres la vacuna, ahora también a hombres, y a edades muy tempranas, ustedes ven, entre 9 y 14 años. Se estima que la protección de esta vacuna está digamos, dura entre 10 y 12 años. Y se ha visto que la infección por esta enfermedad, por este virus, se ha reducido después del inicio de las campañas de vacunación. Entonces, y también se han dado muchos estudios teóricos, algunos, no sé qué tantos, pero teóricos y modelos matemáticos para evaluar el impacto de la vacunación en la transmisión del virus, del papiloma. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ahora, a continuación, de la formulación del modelo, considerando la vacunación. Entonces vamos nuestro universo son la población humana entre 9 a 69 años. ¿Sí? Dividimos la población en la población femenina, que voy a denotar por NF barra, y la población masculina, que voy a denotar por NM barra, y vamos a tener tasas de reclutamiento, ¿sí? De la población, que voy a llamar lambda F y lambda M, ¿no? O sea, estamos suponiendo que estamos reclutando la población a una tasa fija. Bien, acá tenemos entonces la población de susceptibles, pues la dividimos en 2, ¿sí? SF, SM, los vacunados con 2 dosis, beta F, beta M, y F y M son los infectados por el virus del papiloma, y ZF y ZM son los recuperados.
Eh, tenemos para la vacunación, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a tomar, vamos a denotar por sigma F1 y sigma M1 las primeras dosis, tanto en mujeres, bueno, aquí está mal, es mujeres y hombres, ¿no? Ajá. Y sigma F2, sigma M2, la segunda dosis en mujeres y hombres. Aquí está al revésado los nombres, ¿no? Epsilon 1 y Epsilon 2, la eficiencia de la vacuna en mujeres y hombres, ¿sí? Y vamos a tomar un tiempo, Q, que va a ser E a la menos mu eta con eta 6 meses. Esta es la probabilidad de sobrevivir 6 meses. O sea, quiere decir que un individuo que toma una vacuna ahorita, sí, sobrevive 6 meses y toma la segunda dosis. Sí, en general, bueno, en edades jóvenes, pues este número pues, va a ser prácticamente 1, ¿no? Entonces, para las tasas de infección, pues vamos a tomar, como lo hicimos en el modelo anterior, perdón, para, ¿ah? ¿Sí? Oh, disculpen. Oh, perdón. Me estoy yendo ya, ya. Perdón, perdón. Sí. Estaba en esta página, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tenemos por otro lado las tasas de infección, ¿sí? Van a estar dadas por estas dos cantidades, donde P sub I es la fracción que sobrevive hasta la edad eta I y es sexualmente activo, ¿sí? Digamos hasta los tenemos 14 años, ¿sí? CI es el número de encuentros sexuales por año, ¿sí? Tanto para mujeres como para hombres. Y beta F, beta M son las tasas de infección, respectivamente. Entonces, la tasa ya de infección, considerando todos estos componentes, está dada por esta expresión para las mujeres y esta expresión para los hombres. Ajá. Ahora podemos simplificar nuestro modelo haciendo lo siguiente, ¿sí? Dada que la ecuación que tenemos para las poblaciones, tanto de mujeres como de hombres, ¿sí? Tienden a estas dos cantidades, lambda f entre mu y lambda m entre mu, ¿sí? Cuando t tiende a infinito, podemos suponer que las poblaciones ya están en equilibrio, ¿no? Entonces vamos a llamar NF y NM, ¿sí? La población en el estado de equilibrio, tanto de mujeres como de hombres. Y eso nos permite tomar entonces proporciones, ¿sí? Y es más fácil trabajar con las proporciones que con los totales, ¿sí? Y nos permite entonces también a los recuperados, la proporción de recuperados, ponerlos en términos, ¿sí? De las poblaciones de susceptibles, vacunados e infectados, ¿sí? De ambos sexos. Y nos quedamos entonces con este modelo para las proporciones, del cual es mucho más sencillo, ¿no? Entonces tenemos una proporción de susceptibles, que es 1 menos los vacunados, ¿sí? Entran a formar parte de los susceptibles y estos son la proporción de susceptibles que se infecta y la proporción de susceptibles que se mueren, ¿no? Y estos de acá pasan a ser parte de la población de vacunados, ¿sí? Y los vacunados también están sujetos a una mortalidad, ¿no? Por otro lado, los infectados, ¿sí? Se reclutan de aquellos susceptibles que se infectan, ¿sí? A esta tasa y se recuperan una tasa gamma F más mu. Y análogamente tenemos estas ecuaciones, ¿sí? Para la población masculina. Ahora bien, lo que buscamos en estos
modelos en ecuaciones diferenciales ordinarias, los estados libres de la enfermedad y los estados donde hay enfermedad, ¿no? El estado libre de la enfermedad, en este caso, está dado por este vector, ¿sí? Aquí tenemos, entonces, todos los susceptibles, que sería la proporción de susceptibles menos los que ya están vacunados, ya no son susceptibles, ¿sí? La proporción de susceptibles mujeres que fueron vacunadas. Ah, qué caray. ¿Ah? Que fueron vacunadas, ¿sí? No tenemos infecciosos y para los hombres también tenemos la proporción de susceptibles que quedan después de que fueron vacunados, ¿sí? Esta proporción A sub M y no tenemos infectados, ¿no? Estas proporciones de infectados pues están dados por esto, son aquellos que recibieron las 2 dosis y que fueron efectivamente vacunados, ¿sí? Donde Q es precisamente la fracción de vacunas que son efectivas, ¿sí? O sea que estos fueron vacunados efectivamente, sí fueron protegidos. Uh-huh. Entonces, R0 es el radio espectral del operador de la siguiente generación y sabemos que es el producto de la matriz de los términos de infección K y la inversa de los términos de transferencia T, ¿sí? Donde esta es la matriz de los términos de infección y esta es la matriz de los términos de transferencia. Entonces, como ya habíamos visto en el modelo anterior, ¿sí? Este R0 es la raíz cuadrada, ¿sí? Del R0, ¿sí? De las mujeres y el R0 de los hombres. O sea, el número de infecciones que genera un hombre en la población femenina y el número de infecciones que produce una mujer en la población masculina, ¿sí? Pues el producto de estas dos me da el R0. Uh-huh. Ahora, cuando tenemos una población con esta cantidad A sub F mujeres vacunadas y A sub M hombres vacunados, ¿sí? Entonces el R0 se transforma y voy a tener lo que le voy a llamar RF tilde, ¿sí? Que va a ser el R0 modificado por la presencia de una disminución de los susceptibles debido a la vacunación. Entonces va a ser RF por el número de susceptibles que quedan después de ser vacunados, o más bien la proporción de susceptibles que quedan después de que las mujeres fueron vacunadas, ¿sí? Y la proporción de susceptibles después de que los hombres fueron vacunados, en el caso de RM tilde. Entonces, este R0 tilde será la raíz cuadrada de RF tilde, RM tilde, y esto obviamente es menor o igual que R0, porque estas cantidades pues son menores a 1. Uh-huh. Ahora, nos interesa saber cuál es el comportamiento del modelo, el comportamiento cualitativo. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues va a pasar lo que pensamos, ¿no? Si R0 es menor que 1, ¿sí? No va a haber infección y digamos, las soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales van a tender a la población donde no hay infección, ¿no? O sea, la población libre de infección, ¿sí? Entonces, y para ver que eso pasa, tomamos la función del Lyapunov, dada por este término, ¿sí? A por IF más IM, donde A está dado por beta BM sobre gamma F más mu, ¿sí? Entonces, fíjense, es una función lineal. Uh-huh. Entonces, estas funciones nos permiten demostrar la estabilidad global de un punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que según el teorema de Lyapunov, si tomo esta función tiene que ser positiva, ¿sí? Y su derivada tiene que ser negativa. Si eso pasa, ¿sí? Esta es la derivada sobre las trayectorias solución del sistema, la derivada orbital. Si esto es positivo y esto es negativo, entonces todas las trayectorias tienden al punto de equilibrio trivial, ¿sí?
Entonces tengo las condiciones que debo tener, es que esta B es mayor o igual que cero, B punto es menor o igual que cero, y en el punto de equilibrio trivial debe valer cero. Y es cero, ¿por qué? Porque IF e IM son cero. ¿Sí? Entonces, calculando la derivada orbital y después de hacer varios cálculos, ¿ja? Obtenemos efectivamente que la derivada orbital es esta cantidad. ¿Sí? Y esta cantidad es menor que 1 siempre y cuando R0 sea menor que 1. Entonces, del teorema de Lyapunov se tiene que P0 es globalmente asintóticamente estable. Quiere decir que todas las soluciones que empiezan en el primer cuadrante, o sea, obviamente las condiciones iniciales tienen que ser positivas, ¿verdad? No podemos tener -4 infecciosos. Entonces, todas las soluciones que empiezan en el primer cuadrante se van a atender, con el tiempo, ¿sí? Estas soluciones van a atender al punto de equilibrio trivial, donde no hay enfermedad. También podemos, ahora para R0 mayor que 1, tenemos la existencia de un punto de equilibrio endémico, o sea, un punto de equilibrio donde siempre persiste la infección, ¿sí? Que está dado por estas coordenadas, ¿sí? Ahora, también podemos demostrar la estabilidad global de este punto de equilibrio con otra función de Lyapunov. ¿Sí? Esta función de Lyapunov, que le voy a llamar W, está definida de esta forma. ¿Sí? Esta función fue, pues, el que la inventó fue una persona, Go, ¿sí? Es el apellido de él, que hacía modelos ecológicos y aplicó este tipo de funciones de Lyapunov para demostrar la estabilidad de puntos de equilibrio de modelos ecológicos. Entonces, en este caso, la función tiene esta forma. Se toma las variables, se les resta el punto de equilibrio endémico, ¿sí? Menos el punto de equilibrio endémico por el logaritmo de SF entre SF estrella. Obviamente, todas estas puntos de equilibrio endémico deben ser mayores que cero. Bueno, después de hacer una serie de calcular la derivada orbital y hacer una serie de operaciones y simplificaciones, ¿sí? Nosotros llegamos finalmente a esta ecuación, ¿sí? Para la derivada de esta función de Lyapunov, ¿sí? Y entonces queremos que esto sea negativo, ¿sí? De esta parte de acá, ¿sí? Se puede ver, se puede demostrar por las propiedades del logaritmo que esta función es siempre positiva y es igual a cero solamente en el punto de equilibrio, ¿sí? Y la derivada orbital está dada por esta expresión larga y después de varias simplificaciones, etcétera, etcétera, se llega a esta ecuación. Entonces aquí tenemos una resta de puntos de términos al cuadrado, entonces todo esto es negativo y tengo ahora esta expresión. Fíjense que acá yo tengo esto que está aquí es la media aritmética, el promedio aritmético de estas cuatro cantidades, ¿sí? Y tengo esto menos 1 y afuera multiplicado por algo negativo. Pero sabemos de que la media aritmética, el promedio aritmético es mayor que el promedio geométrico. Entonces, si aplicamos esto y tomamos el promedio geométrico, aquí el promedio geométrico, ¿sí? Si lo aplicamos, fíjense que nos va a quedar 1. Y esto, restándole menos 1, esto va a ser 0. Entonces, esto quiere decir que la media geométrica de esto va a ser 0, ¿sí? Y como la media aritmética es mayor que esto, quiere decir que y tenemos un signo menos, entonces este término va a ser siempre negativo. Entonces lo que tenemos es que esta derivada orbital va a ser menor o igual que 0 y va a ser igual a 0 siempre que x sea igual a P1.
Bueno, entonces con esto ya tenemos un resultado general que nos dice, bueno, si R0 es menor que 1, el punto de equilibrio trivial va a ser globalmente estable, no va a haber enfermedad. Si R0 es mayor que 1, entonces el punto de equilibrio es globalmente estable y va a haber enfermedad, ¿sí? En forma endémica. Bien, ahora vamos a hacer algunas simulaciones donde vamos a ver cómo los porcentajes de vacunación, tanto en hombres y mujeres, sí bajan la prevalencia de la infección y pueden llevar entonces la infección hasta términos muy pequeños donde pues casi desaparezca, ¿no? Entonces, para eso, pues vamos a considerar los siguientes parámetros que fueron tomados de la literatura. Y vamos a, entonces, a ver algunas simulaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos suponiendo que tenemos, ¿sí? Que estamos vacunando al 4% de la población femenina, ¿sí? Con 2 dosis. Aquí estamos vacunando, ¿sí? A la población masculina con 2 dosis, ¿sí? En un 28%. Si un 28% de la población masculina está vacunada con 2 dosis. En este caso, el R0 femenino modificado, ¿sí? Tomando en cuenta la vacunación, va a ser de 2.19 y el masculino va a ser de 1.28. Ambos son mayores que 1 y entonces, y el promedio de los dos va a ser 1.67, media geométrica. Entonces, si hacemos simulaciones, vamos viendo que la población, aquí tenemos la población susceptible, empieza a oscilar, y la población de vacunados se mantiene más o menos estable, pero es baja, ¿sí? Y eso produce que entonces la población de infecciosos, ¿sí? Siga habiendo brotes de infecciosos y la población de infecciosos sí permanezca en forma endémica, tanto para las mujeres como para los hombres, ¿sí? Si aumentamos un poco los coeficientes de vacunación, digamos que el de las mujeres es 0.4 y el de los hombres es 0.4, entonces los R0 modificados van a ser de 2.19 para las mujeres y de 0.98 para los hombres. Sin embargo, aunque bajó el de los hombres a menos de 1, ya en el promedio sigue siendo alto, 1.46. Entonces, no fue suficiente aumentar, ¿sí? El promedio de vacunación de los hombres a 0.4. Hay que aumentar entonces el promedio de las mujeres más para que esto disminuya en menos de 1. Acá, entonces, aumentamos la vacunación de las mujeres en 0.5 y la vacunación de los hombres en 0.6, ¿sí? Y entonces aquí ya el promedio, el R0 modificado, va a ser 0.94 y vemos como en este caso sí ya la infección baja, ¿no? ¿Sí? Entonces ya con el tiempo el número de infecciosos se va disminuyendo hasta pues en algún momento la probabilidad de erradicar la infección pues es mucho más alta y quizás se llegue a lograrlo, ¿no? Acá tenemos esto también, entonces ahora tenemos otra gráfica muy, muy interesante. Entonces aquí vemos cómo la tasa de vacunación en hombres influye en la prevalencia de la infección. Entonces aquí lo que tenemos en esta parte de acá, tenemos la tasa de vacunación de mujeres. En esta parte de acá tenemos el número de infectados, tanto hombres y mujeres, la suma de los dos, ¿sí? La prevalencia de la infección. Y acá, en cada una de estas gráficas,
¿sí? Estamos suponiendo distintas tasas de vacunación en los hombres. Entonces, por ejemplo, en esta punteada no se está vacunando a los hombres. ¿Qué está pasando? Entonces, si no vacuno a las mujeres, voy a tener la prevalencia, ¿sí? De 0.014. Y para disminuir esta prevalencia hasta cero, yo necesito vacunar al 9%, ajá, 90% de la población, ¿no? De a 0.9 de la población femenina debe ser vacunada, ¿sí? Ahora, si yo vacuno a los hombres, ¿sí? Un 2% de la población de hombres, ¿sí? Perdón, 20% de la población, lo vacuno, entonces voy a tener que la prevalencia disminuye y necesito vacunar a menos proporción de mujeres. Y así sucesivamente, mientras voy aumentando la población de mujeres que tengo que ser vacunada para que la prevalencia se vaya a cero, ¿sí? Va disminuyendo, ¿no? Entonces aquí nos muestra cómo influye la vacunación de hombres en la disminución de la enfermedad y en la cantidad de vacunas que se deben poner a la población femenina. Y por último, tenemos también la prevalencia, ¿sí? Estas gráficas muestran la prevalencia, ¿sí? En contra de la tasa de transmisión para diferentes tasas de recuperación, ¿sí? Entonces, acuérdense que habíamos dicho que el periodo infeccioso podía ser muy largo. Entonces, vemos cómo el periodo infeccioso, influye en la prevalencia de la enfermedad, ¿sí? Y en las tasas de infección. Entonces, por ejemplo, si tenemos de arriba abajo, sí, tenemos aquí el periodo de recuperación es más grande, aquí es menor, así, etcétera. Así, mientras vamos disminuyendo, el periodo de recuperación se va haciendo más pequeño. Entonces, aquí, si el periodo es muy grande, entonces la prevalencia, ¿sí? Es en términos de la tasa de infección, ¿sí? Es muy grande. Y va disminuyendo efectivamente cuando el periodo infeccioso es más pequeño, lo cual pues tiene sentido, ¿verdad? Sí, y lo hacemos tanto para las mujeres como para los hombres. Entonces, acá nos dice que el periodo infeccioso pues influye mucho en la prevalencia de la enfermedad. Y bien, también hicimos un análisis de sensibilidad con respecto al parámetro R0, ¿sí? Y vimos qué parámetros son los que más influyen en R0, ya sea positiva o negativamente. Entonces vimos que el que influye más, los que influyen más fuerte y es negativamente son las tasas de infección, ¿sí? Perdón, las tasas no de infección, perdón, las tasas de vacunación, ¿sí? Esas hacen que el R0 disminuya, ¿sí? Más que si controlamos, por ejemplo, la infección, ¿sí? O sea, la infección obviamente hace que R0 crezca, ¿sí? Pero no influye tanto en R0 como estas tasas de vacunación que influyen negativamente. Otro parámetro que influye, que es importante también es el periodo de recuperación. Sí, entonces esto, si la tasa de recuperación es muy, muy grande, o sea, me recupero rápidamente, el periodo infeccioso pues va a ser corto y entonces eso va a hacer que yo no infecte tantas personas y por lo tanto esto influye bastante en R0. Y bueno, esto sería digamos, los resultados del análisis de sensibilidad que hicimos con respecto a el análisis de R0 con respecto a los parámetros epidemiológicos. Y bueno, entonces, pues para terminar, pues las conclusiones de este trabajo es que las estrategias de vacunación contra el virus del papiloma humano, que incluyen un porcentaje de hombres, incrementa significativamente la inmunidad de masas y reducen la prevalencia de la enfermedad. O sea, sí es muy importante vacunar a ambos sexos.
¿sí? El incremento de la eficacia de la vacuna o de la población de vacunados, ¿sí? Es más eficiente que decrecer las tasas de transmisión. O sea, según el análisis de sensibilidad, ¿sí? Tenemos mejores resultados si vacunamos a disminuir las tasas de infección, lo cual también pues es más difícil porque se necesita pues una campaña de educación muy fuerte, ¿no? Y el segundo parámetro, con más peso en el control de la enfermedad, es la eliminación temprana del virus, reduciendo el periodo infeccioso, ¿no? Lo cual pues también tiene sentido. Y bueno, pues entonces con esto termino la presentación. Ahora sí fue una charla más corta. Y tengo aquí una serie de referencias, ajá, de trabajos de autores que han estado modelando y haciendo trabajos sobre esta enfermedad, ¿no? Y su eh, control. Bueno, pues gracias por su atención y espero que, bueno, que les haya gustado la charla. Lourdes, hay algunas preguntas. Ah, sí, claro. Ujú. Ya te lo envié a tu celular. Ah, ok. A ver, tengo una acá. A ver, es Ábrica Leticia Norma, dice, ¿cuándo empezó a definir el modelo de transmisión sexual? ¿Por qué la tasa de mortalidad es la misma? ¿Debe ser diferentes para hombres y mujeres? Um, bueno, yo creo que estos modelos de transmisión sexual cobraron mucha importancia y empezaron a desarrollarse cuando hubo la epidemia de SIDA en los años 80. Sí, por ahí de 1980 y tantos, ¿no? En la década de los 80 del siglo pasado. Entonces ahí fue cuando se empezaron a definir este tipo de modelos de transmisión sexual, ¿sí? ¿Por qué la tasa de mortalidad es la misma? Bueno, pues no sé qué tanto difiera la tasa de mortalidad de mujeres y hombres. Eh, Generalmente en estos modelos suponemos la tasa de mortalidad como el inverso de la esperanza de vida. Estamos tomando la esperanza de vida alrededor de 70 y tantos años, ¿no? Actual, ¿no? Entonces, evidentemente las tasas de mortalidad van cambiando, pero un poco para facilitar el estudio del modelo, lo usual es tomar tasas de mortalidad constantes, ¿sí? Y tomarlas como el inverso de la esperanza de vida. Uh-huh. eh, ¿Cómo se modifica el modelo para incorporar la probabilidad menor al 100% de eficacia de la vacuna? Eso viene en el modelo, sí, a lo mejor no quedó claro esta parte, pero es uno de los parámetros que tenemos acá. Epsilon 1, Epsilon 2 es la eficiencia de la vacuna en hombres y mujeres, ¿sí? ¿Mm? Estas eficiencias pues se calculan, ¿no? Digamos, son calculadas, son estimadas, entonces a veces pues vacunas que tienen mejores eficiencias que otras, ¿no? Uh-huh. Eh, que vaya más despacio. Se está perdiendo el rigor. Ok. Bueno, sí, disculpa, sí, creo que me fui muy rápido esta vez. Eh, ujú. Capitán Frío, eh, bueno, Carlos Peña, para la última charla me voy a ir mucho más despacio. Ujú. Capitán Frío, ¿cómo se puede reducir el periodo infeccioso?
Bueno, pues con medicamentos, ¿sí? Si uno tiene el papiloma, puede recibir medicación y reducir el periodo infeccioso. Ajá. Este periodo depende de la evolución mismo de la enfermedad, pues sí, sí, sí depende, ¿no? Ujú. Capitán Frío, ¿se puede aplicar el modelo comportamental al COVID-19? En su caso, ¿cuáles clases se proponen? Ah, bueno, sí se aplica este modelo. mm, pues aquí me imagino que el modelo se está aplicando solamente a una población, o sea, no hay diferencia no, donde yo sé, no se enferman más mujeres que hombres, ¿no? A lo mejor sí, como parece que las personas mayores como yo tenemos más, eh, más riesgo de tener la manifestación grave de la enfermedad, pues se podría hacer un modelo con estructura de edad, ¿no? Pero bueno, no sé si realmente se esté haciendo algo de ese estilo, ¿no? Pero sí se podría poner una clase, como tres tipos de clase, niños, digamos, adultos jóvenes y adultos mayores, ¿no? Ujú. Y donde la tasa de infección cambiaría de acuerdo a la clase. Hay otras, No, son todas, Lourdes. ok. Bueno, entonces sí voy a procurar ir más despacio. Sí, el problema es que como no escucho las opiniones hasta el final, pues no me doy cuenta. Ujú. Pero a los que están interesados, les puedo mandar el manuscrito y ya está publicado. Y ahí pues ya, y si tienen preguntas, si lo leen y tienen preguntas, pues yo estoy encantada de poderles responder. Dos preguntas más. ¿Cómo cambia el modelo al incluir la interacción entre homosexuales? Bueno, pues aquí tendríamos otras clases de edad, ¿no? Tendríamos sexuales, al menos tendríamos que incluir esa clase de homosexuales y los contactos serían entre más personas, ¿no? O sea, tendríamos, por ejemplo, consideramos homosexuales hombres, tendríamos los contactos hombres-hombres, hombres-mujeres, ¿sí? Y mujeres-mujeres, mujeres-hombres, ¿no? Entonces sí, el modelo pues sí se vuelve un modelo más complicado, con más clases de, de infectados, ¿sí? Y más relaciones, ¿sí? Entre los infectados, ¿no? La forma de estudio pues sería construir la matriz de la primera generación, sería una matriz obviamente con más compartimentos, ¿sí? Y pues un modelo más complicado, ¿no? Juan Jorge, ¿cuándo se pondrán en práctica? Juan Robles Pastrana, ¿cuándo se pondrán en la práctica? Ups. Estos modelos matemáticos eficientes y relativamente poco costosos. Espérenme tantito. No, sí se ponen en práctica, digamos. Por ejemplo, la vez pasada yo hablaba de políticas de vacunación, ajá, ¿sí? Y para llevar a la población a lo que se llama inmunidad de masas, o sea, que una enfermedad si infecciosa ya no se pudiera propagar en la población, ¿sí? Estas políticas de vacunación, el porcentaje de personas que tienen que ser vacunadas, ¿sí? Para erradicar la enfermedad, sí, estos porcentajes
se estiman, ¿sí? En base a estos modelos epidemiológicos, en base al R0, ¿sí? En efecto, sí se usan. Ahorita, por ejemplo, en la pandemia también se están usando modelos matemáticos, el modelo SIR, para detectar el R0 y qué tan rápido está subiendo la epidemia. No, no, sí se usan. Ujú. Esteban Cervantes. Esta de Esteban Cervantes Zárate, que no al tomar en cuenta las transmisiones entre el mismo sexo cambia la matriz de infección. En efecto, cambia la matriz de infección. Ajá, lo que estuve diciendo, sí, hay que tener, vamos a tener, el modelo mismo cambia porque vamos a tener el modelo, tener un compartimento para homosexuales y entonces sí, vamos a tener otros compartimentos y vamos a tener flechitas entre hombres y mujeres y mujeres, ¿no? Ujú. Sí, exactamente, la matriz de infección cambia. Se han propuesto otras estrategias de control, aparte de las vacunas. Bueno, yo lo que sé que en las enfermedades de transmisión sexual, pues se procura, bueno, trata de educar a las personas eh, para que usen preservativos, ¿sí? Y no tener el riesgo de infectarse. Ujú, igual que con el SIDA, ¿no? Entonces, cuando el SIDA apareció, sí hubo campañas mucho más fuertes, ¿sí? Para que todos los jóvenes se cuidaran de tener algún contagio del SIDA o de esta infección. Pero si estas campañas bajan de nivel o por cualquier motivo no ya no se siguen digamos, haciendo mucho hincapié en esas campañas, pues entonces puede subir, o de hecho sube el riesgo de que aumente en las enfermedades de transmisión sexual. De hecho, me parece que ahorita el SIDA ha tenido un repunte y yo creo que tiene que ver mucho que las campañas de educación ajá, sexual han disminuido. Ujú. Pero pues sí, una forma de control, pues además de las vacunas, es educación. Sí, cuidarnos, como ahora nos cuidamos de no infectarnos del coronavirus. ¿Mm? Otra. Es todo, Lourdes. ¿Ya son todas? Ya, Ah, ok. Bueno, ok. Pues entonces nos vemos el jueves, ¿verdad? el Ujú. jueves. Y el jueves voy a ver, estos van a ser modelos de transmisión vectorial, dengue. Vamos a ver cómo se modela el dengue y qué tipos de control se pueden hacer para el dengue. Muchas gracias. No, pues de qué.